La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 6 de agosto es día sábado. Termina la semana número 18 del tiempo ordinario. La Iglesia celebra la fiesta de la Transfiguración del Señor. Es una fiesta entrañable. Sí, ya ayer terminábamos la reflexión apuntando hacia esta fiesta. Como es fiesta, hoy escuchamos lecturas especiales. Nosotros escuchamos esta voz venida del cielo. Está tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro. Del Salmo 96, respondemos: Reina el Señor, alégrese la tierra. Y del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él 2 personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 una para ti, una para Elías y otra para Moisés, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Termina esta semana con esta fiesta que nos llena de esperanza, que viene a colmar no solamente las esperas que hay en la vida, sino la esperanza que mueve toda la vida. Los 3 evangelistas relatan la transfiguración. Lo fundamental es lo mismo, difieren en algunos detalles. Mateo, por ejemplo, acentúa cómo en Jesús se cumplen los anuncios del Antiguo Testamento. Marcos acentúa el secreto mesiánico, que solo se puede desvelar después de la Pascua. Y Lucas, el texto que hoy escuchamos, relaciona más este acontecimiento con la muerte y la resurrección de Jesús. Bueno, los matices diversos están ahí, ¿no? Lo principal es esa manifestación de la que fueron testigos los 3 discípulos más cercanos a Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Y la intención de Mateo era la primera comunidad, pues le sirvió muchísimo para entender mejor quién es Jesús y para encontrarle sentido a la Pascua y encontrarle sentido al Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Pedro se alegra, se entusiasma. Y esto refleja muy bien el ánimo, la inyección de ánimo que reciben
esos 3 discípulos en un momento en que el anuncio de la pasión y muerte del Maestro los tenía desconcertados. Los apóstoles no se crean que creyeron luego. Fueron avanzando, fueron creciendo, tuvieron que ir cultivando la fe. Al final la voz del Padre autentifica a su Hijo. Sí, este es mi Hijo. No hay pierde, es Dios Padre, ¿no? Y también el Espíritu Santo sobre él en forma de nube, que en la Biblia simboliza la presencia divina, la gloria de Dios. Todo esto expresa claramente la intención de señalar a Jesús como el enviado de Dios. Más aún, es el Hijo mismo de Dios. Y que su camino hacia la cruz, del que habla con Moisés y con Elías, los representantes de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, es también el camino de la gloria y la resurrección. Hoy para nosotros, ¿qué nos dice? Decía al principio, es esa grande inyección que garantiza nuestra esperanza. En la transfiguración, Jesús así se manifiesta. Así se manifiesta, tu esperanza tiene cumplimiento. Y se ve el esplendor, la última palabra no es la muerte, la última palabra no es la pasión. La última palabra es la plenitud. Y aquí se ve el esplendor. Y que solo una anticipación que vendrá y se cumplirá en la noche de Pascua. Y se cumplirá después en cada uno de nosotros, en el bautismo, sobre todo en el bautismo, en la Eucaristía, en todos los sacramentos. Los sacramentos de iniciación cristiana, en los sacramentos que forman comunidad y en los sacramentos de la reconciliación y de la unción. Ahí se va a cumplir. Hoy lo expresa así la liturgia. Por eso, otra aplicación que quiero hacer es eso, vivamos la liturgia. Hace unas semanas el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha regalado ese otro documento sobre la formación litúrgica de los fieles. Gran responsabilidad que tenemos los pastores, y es precisamente para esto, para disfrutar y gozar el misterio pascual. Hoy se expresa a través del prefacio. Dice estas palabras: Cristo nuestro Señor reveló su gloria para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo su cabeza. Y así lo expresa en esa introducción a la plegaria eucarística, que es el prefacio. Es día sábado, pidamos la intercesión de María, que ella nos ayude a avanzar en el camino de la fe. Ayer terminábamos diciendo que no le tengamos miedo a la cruz del amor. No le tengamos miedo a la esperanza, al cumplimiento de la esperanza. Pidámosle, ella tuvo que vivir todo esto. Ella no veía claro desde el principio, pero se dejó guiar desde el principio. Pidámosle hoy a nuestro Señor que se cumpla en cada uno de nosotros por intercesión de la Virgen María. Buen día sábado, buen descanso.